Llevábamos un tiempo planeando hacer este vídeo. Ya sé que a algunos quizás os parecerá un tema sin más, pero es una realidad que forma parte de nuestro día a día. No estamos diciendo que esto solo ocurra en China ni que este sea el país número uno en ese aspecto, pero creemos que es una pieza clave para entender cómo se han desarrollado las grandes y no tan grandes ciudades del gigante asiático. Vamos a dejar pasar a este señor con el pijama abrigo. Estamos hablando de los pasos sobre nivel, como este que veis aquí, que no tienen por qué ser solo para carreteras. En muchas ciudades de este país también nos los encontramos para todo tipo de trenes. No podemos decir que todo el espacio urbano esté atravesado por ellos, eso sería exagerar, pero es incuestionable que han transformado el paisaje de las ciudades, hasta el punto de que en algunos casos se convierten en un icono. Es decir, esto no solo llama la atención de la gente muy de pueblo como yo, también de los propios urbanitas. Aquí a veces viene gente a sacarse fotos, se ha grabado algún videoclip, te puede gustar más o menos, nosotros no vamos a entrar a valorar, pero la verdad es que en algunos puntos resulta cuanto menos llamativo. Y eso que nosotros estamos en Changsha, una capital de provincia al interior del país que tampoco destaca mucho en este aspecto. Pequeña aclaración antes de seguir, nos hemos hecho un lío con los términos empleados para referirse a estas vías. Nosotros las llamamos pasos sobre nivel o pasos elevados, en chino li chiao chiao, pero técnicamente se denominan de esa manera cuando transcurren sobre otras vías y no siempre es así. En el caso de que simplemente se trate de una vía elevada que pasa sobre un barrio, una ciudad o un valle, podemos decir que es un viaducto. En chino cao chia chiao, mientras que los puntos en los que se cruzan varios de ellos se llaman nudos viales. Quizás lo más fácil era hablar de puentes, pero es que estos se supone que tienen que pasar sobre un cuerpo de agua y no es el caso. Son cosas que pasan cuando nos ponemos un poco pedantes. Nosotros usamos este tipo de viaductos cada vez que salimos a grabar por la ciudad. O sea, lo que os estamos ofreciendo no puede ser un sermón contra este tipo de obras, sería muy hipócrita por nuestra parte. La decisión de hacer este vídeo vino después de varios viajes en un periodo relativamente corto a la estación de tren, el Centro Internacional de Exhibiciones y varias zonas de la ciudad en las que se celebran ferias como las que os hemos enseñado en los directos. De pronto nos dimos cuenta de que buena parte del trayecto lo hacíamos unos cuantos metros sobre el suelo y pensamos, igual esto es interesante. Luego fuimos a hacer una revisión a la furgoneta, vimos que muy cerca había un punto con vistas llamativas de varios pasos a buena altura y nos pusimos a ello. A mí al principio no me interesaba este tema, pero creo que tiene mucho que ver con la forma en que vivimos ahora. Por ejemplo, en China mucha gente quiere que le lleguen los paquetes el día siguiente, y sin este tipo de obras, además de otras, es imposible. Además, la gente de campo puede llevar sus productos al centro de la ciudad con más facilidad. Seguramente en estos momentos la urbe más famosa por sus pasos sobre nivel será Chongqing, en la que ya grabamos un vídeo. Allí hay unas vistas simplemente espectaculares, como de película, pero no es la número uno del país en cuanto a cantidad de este tipo de vías. Ocupa el tercer lugar por detrás de Shenzhen, que es la primera, y Pekín. De acuerdo con algunas fuentes, Shenzhen tendría casi 500 pasos sobre nivel. Por ejemplo, el paso principal que tenemos aquí, que se llama Wanqiali, tiene 16 kilómetros. Cruza la ciudad de norte a sur en la orilla este, que es donde más lío hay, y si no recuerdo mal, esto me lo ha chivado Lele antes, empezó a funcionar en el año 2015. Pero como os decía, en Changsha somos un poco más humildes, no llegamos a 100 pasos sobre nivel. En las megaciudades llevan ya mucho tiempo con esto, pero en el resto del país ha sido cosa sobre todo de los últimos 20, más bien 10 años. Mirad a qué altura pasa eso, supera muchos edificios. Los que nos seguís ya sabéis que tengo mucho vértigo y la verdad es que aquí en Changsha a veces prefiero ni pensar a la altura que estamos conduciendo. Pero una vez más, esto no es nada en comparación con el récord que ostentan en Guiyang, ciudad que también os mostramos, donde se perdió Pachi, porque allá hay un paso sobre nivel que se eleva hasta los 55 metros. Perdón, por lo visto hay otro paso a más altura todavía, hasta 62 metros en Chongqing, cómo no, pero es muy cortito, lo justo para dar la vuelta. Forma parte de un puente y yo después de verlo creo que casi prefiero cruzar nadando. Que sí, que en China hemos pasado por puentes a cientos de metros de altura que dan mucho más miedo, pero eso no quiere decir que no siga acordándome de
de todos mis antepasados cada vez que toca. De hecho, cuando viajamos, Lele suele intentar evitar sustos de ese tipo al planear la ruta, aunque parece que en este país en general hay más tolerancia hacia ello. Yo incluso diría que hay quienes lo viven prácticamente como si fuese montar en una atracción. Lele y yo nos hemos comido varias obras para construir estas megaestructuras. Nos tocó el final de una de ellas en Wuhan y nos pegamos 2 años de jaleo total en Changchun. También hemos vivido otras más o menos cerca, pero esas dos fueron una pasada. Y cuando estás ahí con las obras tan cerca, como comprenderéis, a veces no es muy agradable. Recuerdo que en Changchun, donde llueve menos que aquí, se levantaba una polvareda de espanto. Entonces estaban levantando uno de los anillos de circulación alrededor del centro de la ciudad y a mí me llegó a molestar mucho el lío que se montó. Siempre pensaba, respirar todo ese polvo no nos va a traer nada bueno. Pero al mismo tiempo, cada vez que salíamos o íbamos a visitar a uno de los mejores amigos que hemos hecho en todos estos años, utilizábamos los dichosos anillos para llegar antes. Recuerdo que la primera vez que vi esta parte de Changsha, cuando vinimos de visita por la boda de la amiga de Lele, me chocó un montón, porque entonces ya llevábamos como 3 años viviendo en una ciudad más pequeña, con una parte antigua, tradicional, y al encontrarnos algo así de pronto dije, buf, aquí me voy a poner a vivir. Pero ahora la verdad es que no le doy mucha importancia, solo cuando me pongo a pensar en ello, como en esta ocasión. Por cierto, según algunos, el primer paso sobre nivel de China está en esa ciudad donde vivíamos antes, en Shaoxing. Es básicamente un puente construido hace unos 800 años en el que se cruzan varias vías, pero el primero, de tipo similar a los que vemos en la actualidad, es de 1974 y se construyó en Pekín. Por aquel entonces no era algo muy necesario, la mayoría de los chinos circulaban en bicicleta, pero luego poco a poco llegó el coche, pegó muy fuerte en las grandes ciudades y ciertas vías de transporte se quedaron pequeñas. El problema es que a veces, tanto en China como en muchos otros países, estos pasos acaban tan congestionados como las carreteras a las que complementan, porque la promesa de acortar el tiempo de desplazamiento hace que más gente quiera usarlos. Aunque aquí en Changsha la verdad es que, exceptuando la hora punta, el tráfico va bastante fluido. Las obras de ese viaducto, el de 16 kilómetros, tardaron 3 años en completarse. No es mucho tiempo y si te ausentas durante una temporada te puede sorprender. A nosotros nos pasó con Wuhan, estuvimos unos años fuera y al regresar nos encontramos con que había una nueva carretera sobre un lago. Aparte de los muros a cada lado, vemos que en muchos tramos de las vías hay unas barreras de paneles que están ahí para reducir el ruido. No sé hasta qué punto será efectivo porque, como podéis apreciar, se sigue escuchando la circulación. Hay que tener en cuenta que en algunos puntos puede haber varios niveles de tráfico. Hemos buscado información y parece que hay algunos vecinos que se han quejado al gobierno por el ruido. Las autoridades han dicho que lo van a mirar, pero no sé si se puede hacer mucho. Se supone que por ahí no pueden ir los camiones, pero no siempre se cumplen las normas. En nuestro barrio, por ejemplo, que no tiene nada de lujoso, ya os lo enseñamos, han ido más allá y han cubierto totalmente algunos tramos. Cuando vamos conduciendo por ahí me da una sensación todo futurista. El otro día estuve dando un paseo por allí y me parecieron muy curiosos los espacios que se forman bajo las estructuras. Algunos están transformados en almacenes, aparcamientos, y aunque en China hay personas sin hogar, no las hemos visto acampando o resguardándose en esas áreas. Tampoco parece que las autoridades hayan hecho nada para evitarlo. Estoy intentando contar cuántos pasos elevados hay en este cruce, pero no es nada fácil, mínimo 10. ¿Significa eso que China se está convirtiendo en un país centrado en los coches? Pues sí y no, porque también se ha invertido mucho en la construcción de líneas de metro. Ahora bien, como decimos, en los últimos 10 años ha habido un boom de pasos elevados, han ido de 4.000 y poco a más de 6.000. Estamos grabando con un día muy gris, le da cierto aire distópico al tema, pero la verdad es que hay gente muy contenta con la ventaja que supone esto a la hora de cruzar la ciudad. Por esas vías el límite de velocidad es superior, de 80 km por hora generalmente. Cuando estábamos visitando Urumqi, en el noroeste del país, recuerdo que más de un taxista superó los 100. Ya os hemos mostrado en otras ocasiones que aquí no hay demasiado respeto hacia las normas de circulación. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias. ¡Hasta luego!